6 de diciembre de 1917. Una fría mañana invernal en el puerto de Halifax, en la costa este de Canadá. La ciudad, normalmente bulliciosa, se despertaba con la promesa de un día lleno de actividad. Barcos llegaban y partían, cargados con provisiones, municiones, para un continente que estaba en guerra. Pero aquella mañana, nadie podría imaginar que el destino estaba a punto de desencadenar una tragedia sin precedentes. A las 9:15 de la mañana, una colisión entre dos barcos frente a la costa detonó la mayor explosión accidental de la historia, antes de la era nuclear. El estallido arrasó gran parte de la ciudad, dejando más de 2.000 muertos y miles de heridos. Familias enteras desaparecieron en un instante, mientras edificios enteros se convertían en escombros. Hoy, casi un siglo y medio después, esta tragedia sigue viva en la memoria colectiva. Esta es la historia de la catástrofe de Halifax, un relato de errores humanos, destrucción masiva y resiliencia humana. Acompáñame para descubrir cómo ocurrió, qué falló y cómo una ciudad entera logró renacer de sus cenizas. A comienzos del siglo XX, Halifax era mucho más que una ciudad canadiense común. Situada en la punta de Nueva Escocia, se convirtió en el puerto más importante y estratégico del Atlántico Norte. En plena Primera Guerra Mundial, su valor era incalculable. Desde allí partían convoys que transportaban soldados, armas, municiones y suministros a las fuerzas aliadas en Europa. La actividad en el puerto era frenética. Barcos de todos los tamaños, cargados hasta el tope, se alineaban en el puerto. En tierra, miles de trabajadores descargaban carga, soldados preparaban su partida y civiles transitaban entre las calles, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Pero la guerra también había convertido a Halifax en un lugar peligroso. La congestión y el tráfico naval eran un riesgo constante. La falta de protocolos estrictos y una supervisión adecuada hacía que la ciudad estuviera al borde del desastre. El 6 de diciembre de 1917, el SS Mont Blanc, un carguero francés, estaba listo para zarpar, pero este barco no era un mercante cualquiera. Transportaba una carga mortal, aproximadamente 2.300 toneladas de explosivos, incluyendo nitrato de amonio, gasolina, pólvora y otros materiales altamente inflamables. El Mont Blanc debía salir lentamente del puerto, cruzando la estrecha vía conocida como The Narrows, que conecta la bahía de Bedford con el puerto principal de Halifax. Sin embargo, por razones aún debatidas, el Mont Blanc no informó oficialmente a las autoridades de la ciudad ni a los otros barcos que transportaba este tipo de carga explosiva. Por otro lado, el SS Immo, un carguero belga, esperaba salir rápidamente hacia Bélgica con suministros para la guerra. La combinación de un puerto saturado, la prisa del Immo y la lenta maniobra del Mont Blanc crearon una situación muy peligrosa. Aquella mañana, a las 8:45, los dos barcos comenzaron a maniobrar en el estrecho canal. El Mont Blanc navegaba lentamente hacia el mar abierto, mientras que el Immo se apresuraba para entrar en el puerto. Las normas de navegación naval, diseñadas para evitar colisiones, requerían que ambos barcos cedieran paso y maniobraran con extrema precaución, pero una serie de malentendidos y errores humanos hicieron que ambos barcos se cruzaran en dirección opuesta sin poder frenar a tiempo. A las 8:45 y 30 segundos, el choque fue inevitable. El Immo golpeó la proa del Mont Blanc con fuerza. Inmediatamente, la carga de explosivos del Mont Blanc comenzó a incendiarse. La tripulación del Mont Blanc reaccionó rápidamente para evacuar el barco y alertar al puerto sobre el peligro inminente, pero el tiempo no estaba a su lado. A las 9:15 de la mañana, apenas 18 minutos después del choque, el Mont Blanc explotó con una fuerza descomunal. La detonación liberó energía equivalente a casi 3 kilotones de TNT, un impacto que podría compararse a un pequeño artefacto nuclear. La explosión levantó una columna de humo y fuego que alcanzó cientos de metros en el cielo. La onda expansiva arrasó en todo su paso. Edificios enteros fueron pulverizados, vehículos lanzados por los aires, trenes descarrilados y miles de personas heridas o muertas en un instante. El epicentro fue el puerto,
pero el daño alcanzó a barrios residenciales, escuelas, hospitales y fábricas. Más de 2.000 personas murieron y casi 9.000 resultaron heridas, muchas de gravedad. Las ventanas estallaron a kilómetros de distancia y el suelo tembló violentamente. Los hospitales se saturaron rápidamente y los servicios de emergencia lucharon contra el caos en condiciones extremas. Esta tragedia no fue simplemente un accidente desafortunado, fue el resultado de múltiples fallos humanos y fallas en la gestión portuaria. El puerto de Halifax estaba saturado, con un tráfico naval incontrolado y sin protocolos claros para la gestión de cargas peligrosas. El Mont Blanc no había notificado oficialmente que transportaba explosivos, lo que impidió una alerta adecuada. El INMO, con la presión de cumplir con su misión, ignoró señales y normas que lo obligaban a reducir la velocidad y ceder el paso. La comunicación entre los barcos y las autoridades fue insuficiente y poco efectiva. En la investigación posterior, el capitán del INMO fue considerado principal responsable, pero la verdad es que la culpa fue compartida. Como resultado, se implementaron nuevas regulaciones internacionales para el transporte marítimo y la gestión de materiales peligrosos, buscando evitar que tragedias similares volvieran a ocurrir. Detrás de las cifras hay miles de historias humanas de dolor y pérdida. Familias enteras desaparecieron en cuestión de segundos. Casas que habían sido refugios se convirtieron en ruinas. Testimonios de supervivientes cuentan escenas dantescas. Vi cómo mi padre desapareció entre los escombros y nunca lo volví a ver. Oh, el fuego se extendía rápidamente, la gente gritaba y corría por las calles en busca de ayuda. La solidaridad de la comunidad se manifestó en acciones inmediatas. Vecinos ayudaron en rescates, médicos voluntarios atendieron a los heridos y se organizaron campamentos temporales para los desplazados. A pesar de la devastación, la ciudad de Halifax mostró una fortaleza impresionante, comenzando la reconstrucción casi de inmediato, impulsada por el amor y la esperanza. Durante los días siguientes, la ciudad estuvo inmersa en un esfuerzo titánico por rescatar a supervivientes, atender a heridos y proporcionar refugio a los que habían perdido todo. Las condiciones eran duras, frío invernal, edificios inestables y escasez de recursos complicaban la labor. Equipos médicos, militares y voluntarios trabajaron sin descanso, enfrentando la desesperación y el agotamiento. Además, la comunidad internacional respondió con ayuda humanitaria. Se enviaron suministros, médicos y apoyo financiero para la reconstrucción. La ciudad se reinventó con nuevas regulaciones y construcciones más seguras, recordando para siempre la importancia de aprender de la tragedia. Hoy, casi 110 años después, Halifax ha renacido de las cenizas. La zona afectada es ahora un área conmemorativa, donde se erigen monumentos que recuerdan a las víctimas y héroes del desastre. Entre ellos, el Memorial de la Explosión de Halifax, un lugar de silencio y recuerdo, donde cada año se rinde homenaje. Museos y centros de interpretación mantienen viva la historia, educando a nuevas generaciones sobre lo que ocurrió y la importancia de la seguridad. La ciudad combina modernidad con memoria, y las cicatrices visibles y ocultas forman parte de su identidad. La catástrofe de Halifax nos recuerda que la historia no solo se escribe con fechas y hechos, sino con vidas, emociones y lecciones. La explosión que arrasó una ciudad entera fue un llamado de atención sobre los riesgos de la negligencia y la importancia de la cooperación y la prevención, pero también es la historia de la resiliencia humana, de una comunidad que, ante el desastre, se levantó y reconstruyó. Hoy, cuando caminamos por las calles de Halifax, llevamos con nosotros el recuerdo de aquellos que perdieron todo y el compromiso de no repetir sus errores. Gracias por acompañarme en este viaje, por uno de los capítulos más dramáticos y misteriosos de la historia moderna. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y deja tu opinión en los comentarios. Y si conoces otras historias reales de catástrofes o misterios, cuéntame y juntos seguiremos explorando lo desconocido.